practicando lo que me enseñaban en la universidad, que me di cuenta de que había algo que estaba muy mal. Y específicamente me refiero a una dieta baja en grasas, baja en calorías. Claro. Eso no funciona, punto. Entonces ahí yo me doy cuenta de que, ok, yo tengo la capacidad de mejorar mi paciente en la boca y en cierto grado a nivel gastrointestinal, pero ¿y el resto? ¿Cómo yo puedo generar algo que mi paciente le mejore su calidad de vida en 360, en todos los ámbitos? Entonces el paciente, imagínate, está con cáncer, está con el estrés a tope, está con quimio y no hay absorción nutricional, no hay sistema inmunológico, no hay nada. Claro que los pacientes tienen un pronóstico demasiado reservado. Pero si nosotros, tengo pacientes que han venido ya con toda esta sintomatología de las aftas, mucositis, la serostomía, la ausencia de salivación y todas estas consecuencias de la quimio, y nosotros le damos los productos y levantan pero demasiado. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy, el experto en la pérdida de peso, nutricionista políticamente incorrecto, antidietas y catalizador de cambio. Acá me encuentro hoy con el Dr. Ronald Bonilla. Es una persona que nos va a hablar muchísimo sobre temas de longevidad, de biohacking y sobre un proyecto nuevo que tiene. Entonces, darle la bienvenida a Ronald y de verdad súper agradecido por tu visita. Ronald, contanos un poquito de tu historia. ¿Por qué un odontólogo termina hablando de biohacking? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gran gusto estar por acá y compartir un poquito con vos y con el resto de la audiencia. Así que, bueno, todo empieza ahí. Justamente es muy atípico que un odontólogo te hable de salud generalizada o de bienestar integral o de mucho menos de longevidad. Uh-huh. Y justamente es ahí donde radica el problema y la necesidad de que esto pase. Bueno, yo primero estudié odontología acá en Costa Rica. Después, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar con la Caja, donde tuve a cargo la población de Cóbano, que es una población lindísima, es una zona rural que está muy cerca de Santa Teresa, que es donde está Santa Teresa, Moctezuma, uh-huh, digamos. Y bueno, ahí en un principio la Caja te exige 23 pacientes al día. Entonces yo empecé a ver los pacientes y me daba cuenta. Perdón, ¿esto en cuánto tiempo de trabajo por día? De 7 a 3 de la tarde. Ok, 23 pacientes, wow, eso es bastante. Sí, es mucho. Era bastante. Y el lunes y martes viajábamos a las comunidades de escaso, digamos, de más difícil acceso, uh-huh, para montar una clínica móvil y ahí veíamos 40, 50 pacientes. Okay. Eso fue al principio. Después, yo en muy corto tiempo me di cuenta, bueno, vos llegás y tenés la agenda y después tenés, no sé, 12, 15 pacientes de recargo que son los pacientes de emergencia, uh-huh, que no siempre daba chance de verlos, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta, los pacientes tienen una necesidad muy grande. Obviamente es una zona rural, ¿verdad?, donde hay muchas limitaciones y el servicio está bastante colapsado. Digamos, vos sacabas una cita hoy, te la daban a los 3 meses. Wow. Entonces, gracias a Dios, topé con un asistente que era una persona con un corazón enorme, muy dedicado a su comunidad, muy involucrado con su comunidad. Y yo le dije, Lardis, ¿qué te parece si nos enrollamos las mangas y empezamos a trabajar un poco más, a ver qué más podemos lograr? Cuento largo corto, en cuestión de 3 meses y medio, no, como 4 meses y medio, logramos reducir la lista de espera de 3 meses a un día. Logramos desaturar por completo el servicio, pero ahí nos dimos cuenta, bueno, yo empecé a notar muchos comunes denominadores, ¿verdad? Mucho paciente con enfermedades de las encías que presentaban en el expediente muchísimas enfermedades sistémicas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué empezó primero? Entonces yo les preguntaba, mira, ¿hace cuánto estás con los padecimientos? Los temas físicos, sistémicos, corporales, llamémosle, no sé, tienen 5 años, pero yo tengo 10, 15 años de estar enfermo de las encías. Uh-huh. Okay, entonces en la universidad vos ves que hay cierto grado de relación, pero no profundizás en qué tan influyente va a ser la salud oral en el resto del organismo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo termino el servicio social, termino de trabajar con la Caja, me devuelvo para San José, empiezo a trabajar en la práctica privada y empiezo a ver los mismos comunes denominadores, pero a menor escala y en diferente comportamiento, ya que lógicamente estaba viendo una población con diferentes recursos, diferente grado de educación y demás. Después de eso yo me voy a Brasil a estudiar, hago una especialidad en periodoncia, que es la especialidad que se encarga del cuidado de las encías y de cirugías reconstructivas plásticas de las encías. Uh-huh. Y perdona, en un caso muy específico,
una cirugía reconstructiva de encía, ¿en qué caso puede suceder? Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/inclinada-philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Desde cirugía reconstructiva, digamos, para regular el avance en la enfermedad periodontal, llámese raspados profundos, raspados a campo abierto, que es como cuando haces una cirugía para higienizar, para debridamiento de las estructuras afectadas. Ajá. O ya reconstructivo, digamos, hacer injertos óseos, injertos de tejido conectivo, cirugías plásticas para mejorar las condiciones del periodonto, para agilizar su higienización y una mejor estética. Ok, listo. Entonces hago esa y hago también implantología bucomaxilofacial, que es cirugía meramente reconstructiva a raíz de implantes, injertos óseos, elevaciones de seno maxilar, bloques, etc. Esto a mí me da una visión bastante amplia y bastante profunda del entendimiento biológico, porque gracias a Dios topé con maestros en Brasil que son mis mentores del alma, ¿verdad? Que es gente muy apasionada, que te enseña no solo la parte clínica, sino que más allá de eso te da los valores para entender la necesidad y la importancia de conectar con tus pacientes a niveles mucho más profundos, ¿verdad? Uh-huh. Ahí yo me quedo con esa espinita. Después yo paralelamente estaba trabajando en Costa Rica, venía, hacía lo que pudiera porque tenía que ver cómo sostenerme en todo momento, en todo aspecto, ¿verdad? Entonces ya después abro mi práctica privada y de igual manera empiezo a ver que con lo que yo aprendí en la universidad no estaba logrando los resultados a largo plazo que yo quería para mis pacientes. Me daba cuenta de que eran soluciones muy paliativas. Yo llegaba, ¿verdad? Tenía un paciente con cierto tipo de grado de enfermedad periodontal, que la enfermedad periodontal, para dar una leve descripción, es enfermedad que ataca las encías, que tiene varios estadios. En un estadio muy inicial se llama gingivitis, que es meramente inflamación y sangrado. Esto se da a raíz de un acúmulo de bacterias de manera subgingival por debajo de la encía, que es difícil de higienizar, entonces genera un proceso inflamatorio que genera un sangrado. Con el tiempo, ese proceso inflamatorio se vuelve crónico, las bacterias siguen avanzando y el hueso es incompatible con las bacterias. Entonces las bacterias, como mecanismo de defensa, generan el proceso inflamatorio crónico y se empieza a disminuir el volumen óseo. Okay. Eso genera que la periodontitis o la enfermedad periodontal sea la causa número 1 de pérdida dental a nivel mundial. Eso como consecuencia meramente. Pérdida porque se aflojan las piezas. Se aflojan las piezas. El hueso ya no sostiene. Exacto, el hueso se contamina, generas infecciones localizadas, infecciones generalizadas, y ahí tienes que empezar a sacar piezas y ver cómo resolver. Okay. Entonces, el protocolo con el que yo había estudiado en la universidad y en las especialidades era un protocolo que consistía en una dosis de antibióticos, después un raspado a campo abierto con un seguimiento con antisépticos como clorexidina o alcohol o triclosan. Yo me daba cuenta que mis pacientes tenían una mejoría, digamos, los primeros 3 meses, y después de eso volvían con infecciones iguales, digamos, o un poco menores, o a veces peores, pero nunca, o sea, era muy difícil llevarlos a un estadio de control. Uh-huh. Entonces yo empiezo a cuestionarme qué es lo que estoy utilizando y si el protocolo con el que yo estoy trabajando, o el protocolo que yo estoy copiando, porque no lo desarrollé yo, ni se fundamenta en mi criterio clínico, sino es meramente en dogma universitario. Sí, también. Me empiezo a cuestionar si es verdaderamente lo mejor para mis pacientes. Siempre muy, muy enfocado y muy dedicado y circulando mi práctica alrededor del bienestar del paciente. Y ahí empiezo a cuestionarme y a tratar de profundizar en el entendimiento de qué más hay y si verdaderamente la enfermedad se queda ahí o, como yo estoy viendo en mi práctica profesional, está relacionada a muchos otros problemas. Porque yo, una vez que lograba estabilizar un poco mis pacientes, veía que muchos de sus sintomatologías sistémicas se regulaban y hasta mejoraban. Entonces ahí empiezo a leer muchísimos estudios y demás, y a hacer preguntas y a tratar de buscar cómo conectar con profesionales de tal vez hasta otras áreas que me puedan dar más recursos. Y topo primero con un producto general que se llama Blue M, que es un producto general a base de oxígeno activo, que tiene 30 años de existir, 20 años de estudios, tiene las mejores marcas de respaldo de su lado, y yo digo, ¿qué es la diferencia de este producto y por qué yo no lo conozco y por qué aquí no existe? Uh-huh. Dice ser buenísimo para pacientes con cáncer, dice tener muchos beneficios. Entonces yo
me reúno con ellos y ahí empiezo a entender que el protocolo que yo estaba utilizando estaba obsoleto. Y aquí está la razón, esta es la introducción del por qué yo estoy acá hablando tal vez de esta conexión y cuál es la importancia de tenerla clara tanto como odontólogos, como médicos, como nutricionistas, como kinesiólogos, como cualquier especialista en salud y en específico como público en general, que esa ha sido mi intención principal, educar a la población para que pueda tomar rumbos y decisiones informadas. La enfermedad periodontal es ocasionada por bacterias anaerobias en su gran mayoría. Eso quiere decir bacterias que solo sobreviven y se reproducen a donde no hay oxígeno. ¿Okay? Estas bacterias están encabezadas por 3 tipos, que son Porphyromonas gingivalis, Treponomas denticolas y Tannerella forsythias. Esto es importante por lo que viene después. Estas bacterias tienen una característica muy específica y es que son organismos sumamente simples. Ellas están conformadas, a diferencia de nuestras células, que están conformadas por un montón de organelas que desempeñan múltiples funciones como mitocondria, ribosomas, etc. Ellos nada más tienen una membrana lipopolisacárida, que por definición lipopolisacárido es una toxina debido a sus componentes, y el contenido genético. Entonces son muy fáciles de matar. Los antisépticos convencionales lo que hacen es romper la membrana lipopolisacárida, modificar la bacteria genéticamente, entonces la bacteria muere, pero esa membrana queda. Okay. Entonces, una vez que esa membrana... Se rompe la membrana, pero los lipopolisacáridos quedan. Digamos, la membrana se rompe, se sale el contenido genético, entonces la bacteria muere. Pero esa membrana, la lipopolisacárida, digamos, todo el componente, queda ahí. Ok, claro. Entonces, una vez en torrente sanguíneo, como es una enfermedad que está dentro de la sangre, viaja por torrente sanguíneo, se acumula en las paredes de las arterias y está relacionado al 98% de las cardiopatías. Los riñones drenan toda la sangre del cuerpo cada 20 minutos. Los riñones tienen ribosomas por donde estas bacterias o estas membranas se acumulan, se calcifican y generan piedras. También se van a la corteza del páncreas, bloqueando la salida de las células beta, que son las predecesoras de la insulina y están relacionadas a diabetes. Y aparte, en el 97% de los cerebros de pacientes con Alzheimer las encontramos en las placas beta-amiloides, que son las que generan la vascularización del cerebro. Eso quiere decir, el Alzheimer es una enfermedad que básicamente lo que nosotros tenemos es una descripción de sus síntomas. Las causas sabemos que están muy relacionadas a la enfermedad periodontal y a muchas otras prácticas, obviamente tabaquismo y demás, pero nosotros lo que sabemos es básicamente qué es lo que acontece en el cerebro cuando estamos padeciéndola, y es que a raíz de un proceso inflamatorio crónico de la defensa de estas placas beta-amiloides para evitar contaminaciones en el cerebro se encoge para protegerse, pero al mismo tiempo eso se da porque no hay suficiente oxígeno llegando al cerebro. Entonces el cerebro tiene que encogerse para recibir más oxígeno. ¿Okay? Y estas bacterias también están relacionadas en cáncer de colon en un 38%, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de cerebro, cáncer de sistema digestivo, básicamente en todo. Y es porque generan procesos inflamatorios crónicos. Ok, hagamos una breve pausa en este tema. Vámonos a estas 3 bacterias. Mencionaste cuándo se usa un antiséptico. Exacto. Y si no se usa el antiséptico, la bacteria está ahí localizada o se vuelve sistémica también. Sistémica. Entonces tenemos bacterias vivas y cuando se usa el antiséptico tenemos los lipopolisacáridos que andan generando inflamación en todo el sistema. Y es ahí donde voy, que a veces no sabemos si es peor el remedio o la enfermedad. ¿Por qué? Porque vos has visto la publicidad de los antisépticos. 98.7% de las bacterias, 12 horas de acción. ¿Ok? Justamente ese mecanismo puede ser más perjudicial y puede ser parte del problema per se. ¿Por qué? Nosotros en el organismo tenemos 2 tipos de bacterias, 2 tipos de bichos. Tenemos los bichos malos, que nos generan caries, aftas, mucositis, enfermedad periodontal, todo tipo de infecciones. Y tenemos los bichos buenos, que corresponden a la microbiota oral y la microbiota gastrointestinal. 33 trillones de células de la boca al ano, más de la mitad de las células de nuestro cuerpo, encargadas de la producción del 90% de la serotonina, del 90% de la producción de los linfocitos T, sistema inmunológico, y más de 300 procesos metabólicos y enzimáticos. Estas bacterias, en su gran mayoría, menos las del intestino delgado, necesitan de oxígeno para estar sanas y en balance. Con estas bacterias tenemos una relación de simbiosis, cuando las cuidamos ellas nos cuidan, o disbiosis, cuando no las cuidamos ellas no nos cuidan. Entonces, ahí nos damos cuenta que los antisépticos llegan y hacen justamente lo que dicen.
pero recordemos el mecanismo de acción. Ellas llegan, barren con las bacterias, modificándolas genéticamente. Entonces las bacterias negativas se vuelven más resistentes, siendo una opción y una acción paliativa. Y las bacterias positivas, ¿qué pasa cuando modificas genéticamente el órgano virtual metabólico más importante de tu cuerpo, encargado de tu estabilidad emocional, tu sistema inmunológico y tus procesos metabólicos y enzimáticos? Desde 1970 que utilizamos estos productos de uso convencional, de uso diario, tenemos un auge, un aumento, obviamente también ligado al tema del estrés y los alimentos ultraprocesados, donde estamos enfrentando a la generación más enferma de la historia de la humanidad, con enfermedades autoinmunes que le ponen nombres por ponerle algo, porque nadie sabe cómo ocurren, y con enfermedades que no tenemos cómo tratar. Entonces ahí yo digo, suave un toque, aquí hay que hacer un alto en el camino y te necesito reevaluar mis posibilidades y cuáles son mis opciones. Ok, nuevamente te voy a interrumpir porque creo que este es un punto angular de tu desarrollo y por supuesto el aporte que estás dándole a la gente. Dicho sea de paso, para usted que nos está viendo o escuchando, si le parece interesante, pues puede compartirlo, puede darle la campanita para que le aparezca cada vez que sacamos un nuevo video como este de valor, y puede darle like al video. Por supuesto que eso nos ayuda muchísimo a poder llegarle a más gente. Y te lo voy a poner en el contexto mío. Yo ahora dije nutricionista políticamente incorrecto y antidietas. Llegó un momento en mi vida, practicando lo que me enseñaban en la universidad, que me di cuenta de que había algo que estaba muy mal. Y específicamente me refiero a una dieta baja en grasas, baja en calorías. Claro. Eso no funciona, punto. ¿Qué es eso en el área de la odontología? El equivalente. ¿Qué fue lo que descubrí? Puña, vengo haciendo esto y esto simplemente no funciona. No se cuestiona. Es lo tradicional, la mayoría de la gente lo aplica, pero no funciona. ¿Y por qué seguimos? Bueno, eso es tema de otro podcast, pero ¿cuál es ese equivalente a dieta baja en grasas, baja en calorías? Que en el 98% de los casos, casi como el antiséptico, la gente recupera el peso. ¿Qué es el equivalente de lo que descubriste? Yo diría que puede ser justamente el tema de los productos de general. Ok. Porque vos has visto, 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan. Ajá. Y eso es, yo creo que la conclusión más chocante a la que yo llegué en los últimos años, porque lógicamente todos aprendemos con esas ganas de que lo que estamos haciendo es lo mejor para nuestros pacientes y que nosotros recomendamos lo mejor que podemos, ¿verdad? Y también cometemos el error de diosificar a nuestros maestros y diosificar las fuentes de información convencionales, ¿verdad? Obviamente yo siento que eso viene tal vez de algún síndrome de impostor que todos tenemos, de no saber lo suficiente o no tener los suficientes recursos o herramientas, y bueno, hay que romperlo. Tenemos que, nuestra responsabilidad, autocriticarnos, desaprender lo que vemos que nuestra experiencia clínica nos lleva, y también nuestro conocimiento nos va llevando a decir que no es lo ideal, y buscar cuáles son las alternativas que encajen mejor en nuestras necesidades. Entonces sí, en definitiva, darme cuenta que yo venía literalmente envenenando a mis pacientes con las recomendaciones que yo les estaba haciendo, disminuyéndoles su sistema inmunológico y dañándoles su sistema digestivo en muchas áreas, fue lo que me obligó a mí a hacer un cambio absoluto en mi visión. Y claramente, por consecuencia, fui poco a poco nada más implementando cada vez diferentes áreas y terapias que fueron cada vez generando, sin darme cuenta, un concepto o un protocolo. Okay. Entonces, imagínate, es que básicamente al hacer eso, es que cuando modificamos genéticamente nuestra microbiota, toda persona que esté utilizando productos de general convencionales está en cierto grado de biosis. O sea, llegar uno, gastarse ese montón de plata en suplementos, ¿verdad? Consumiendo el mejor tipo de agua, haciendo todo lo que uno puede, pero siempre, todos los días, está haciendo algo que de una u otra manera es un granito de arena que está modificándonos. Y vos has visto, el flúor, disruptores hormonales. O sea, eso te iba a comentar. No sé si querías mencionarlo o no, tal vez sí. Son partículas. Yo aquí no personalmente, ¿verdad? No uso flúor desde 2001. 2001 fue un momento en mi vida en que cambiaron muchas cosas. Para empezar, empecé a trabajar una visión completamente diferente de la alimentación. Quité el microondas de mi casa. Desde el 2001 dejé de usar desodorantes con aluminio y pastas de dientes con flúor.
¿Quieres tocar un poquito el tema del flúor? Sí. Sí. El flúor, la única función que tiene el flúor en el organismo y que la OMS avala es la remineralización dental. ¿Okay? Se dieron cuenta que una población del sur de Estados Unidos tenía al principio del siglo pasado, en 1908, se dan cuenta de que hay una población en el sur de Estados Unidos que tiene mejor calidad en el esmalte y menor índice de caries, y es porque aparentemente había un río que venía con el agua más fluorada, entonces el porcentaje de flúor de la población era más alto, entonces se dieron cuenta de sus beneficios. A raíz de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, que había mucho desecho de flúor a raíz de las industrias, ellos tenían que ver de qué manera poder colocar ese flúor. Entonces lo que hicieron fue buscar una manera de monetizarlo. Y bueno, aprovecharon que el flúor tiene esas propiedades remineralizantes, que sí las tiene, ¿verdad? Hasta sobre remineraliza, como lo hemos visto en articulaciones y en huesos, o sobre calcifica, como lo vemos en la glándula pineal y muchas otras estructuras. Entonces empezaron a implementarlo en bajas dosis dentro de las pastas y los enjuagues dentales, también hasta el agua. Perdón, ¿sabías que producto del uso de la pólvora no producida, pero no utilizada también el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, empezó a venderse como fertilizante? Son situaciones que suceden paralelamente por desechos de guerra, pero bueno, sigamos. Sí. No tenía idea, está súper simpático. Sí. Y el tema es que se empieza a implementar de esa manera, y dato curioso, Estados Unidos es el país que más flúor consume en el planeta, lógicamente. El 83% del flúor del mundo lo consume Estados Unidos. Okay. Casualmente, las zonas donde más flúor se consume en Estados Unidos son las zonas de más bajo coeficiente intelectual. Y esa gente escoge el presidente. Entonces, después, ¿qué es el tema? El flúor es una neurotoxina, es citotóxico y neurotóxico. No hay una dosis mínima que no vaya a ser perjudicial para lo que toque. A nivel neurológico, el flúor degrada la oligodendrolia o la membrana Schwein, que es el recubrimiento de los nervios del sistema nervioso central y periférico, generando interferencias en la comunicación o los estímulos bioeléctricos de estas estructuras, que es indispensable, ya que obviamente es como todo en nuestro organismo se comunica. Aparte, se ha visto que genera calcificaciones en las articulaciones, entonces está relacionado a artritis reumatoide, a todo tipo de problemas de articulación. También el flúor calcifica la glándula pineal, que sin irnos a la parte espiritual y romántica, la glándula pineal es la encargada de la producción de la melatonina, entonces interfiere con los ciclos del sueño. Que sabemos que el sueño hoy día es básicamente el pilar más importante en la longevidad. Así es. Y obviamente al interferir con la función de la glándula pineal perjudica directamente el hipotálamo, que el hipotálamo es el encargado de la función de las glándulas suprarrenales, estrés, entre muchas otras neurotransmisores y hormonas que se encargan de liberar. Entonces, eso, y aparte, se han hecho estudios en Canadá donde se toman, por ejemplo, 25 mujeres que consumen flúor durante el embarazo, 25 mujeres que no, y se les da un follow-up de 7 años. Y el 100% de las niños cuyas madres consumieron flúor durante el embarazo tienen entre 6 a 7 puntos menos de coeficiente intelectual. Es un montón. Es abismal la diferencia. Entonces, se dicen que no es el de las pastas, que es el del agua. Porque las pastas, digamos, como dice la publicidad, las pastas se queda 12 horas en la boca, pero no, la mucosa, que es la tercera vía de absorción más importante del cuerpo, no la absorbe el flúor. No, eso queda ahí en los dientes, queda en el esmalte. 12 horas nada más. Y ahora sacaron una 24 horas que igual, súper buena. ¿Me explico? O sea, no tiene sentido. Obviamente se va a absorber, el material se va a absorber sí o sí. Y aparte, por ejemplo, tenemos el tema de la clorhexidina. La clorhexidina, ¿verdad? Ya sabes que genera esa modificación en la microbiota, pero la clorhexidina también es una partícula muy compuesta, que es una partícula muy grande. Entonces, por ejemplo, la clorhexidina cuando barre por completo, hace un barrido de bactericida no selectivo, digamos, se lleva todo, pero aparte la clorhexidina te quita el gusto, te mancha los dientes, te interfiere con los procesos de cicatrización porque rompe la síntesis de colágeno, entonces es incompatible con la desintegración, la cicatrización, la regeneración tisular, solo genera problemas. ¿Y bajo qué vía se administra o en qué condiciones se administra la clorhexidina? Se hace un enjuague de 0.12%,
Se utiliza en pacientes con periodontitis. Ok, es como tratamiento regular, crónico. Exacto. Para gente así. Pero imagínate, estás disminuyendo el sistema inmunológico a un paciente inmunosuprimido a raíz de su enfermedad, también dañándole su sistema digestivo, que es el encargado de mejorar el sistema inmunológico, y generando un montón de efectos secundarios. Por algo no se puede utilizar más de 15 días, porque es un producto de piso aplicado a la boca. Nada más se dosifica. Okay. Entonces, como dijimos anteriormente, las bacterias negativas solo se reproducen donde no hay oxígeno. Las bacterias positivas necesitan de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Oxígeno. Yo conecté con este producto de higiene oral, que es a base de oxígeno activo. Recordarnos el nombre. Blue M. El producto elimina, digamos, el oxígeno es la quinta partícula más pequeña en el universo. Entonces tiene una permeabilidad y una accesibilidad mucho mejor que cualquier otro compuesto. Entonces nos genera una acción bactericida selectiva, eliminando solo las bacterias malas de una manera natural y libre de efectos secundarios negativos, y aparte nutriendo la microbiota y mejorando el sistema inmunológico y todos los efectos de las características de la microbiota. Aparte, el oxígeno es necesario para la síntesis de colágeno. Entonces hemos visto cicatrizaciones que presentan una velocidad de hasta 15 veces mayor. Porque en la cicatrización el epitelio no viene de abajo hacia afuera, sino que el epitelio camina, o sea, la piel va invadiendo la herida. Y ahí podemos ver que el epitelio camina hasta 15 veces más rápido, 0.9 milímetros diarios hasta 15 veces más. Entonces, para entender bien, este producto que ahorita nos contás dónde está disponible, porque es súper valioso. Claro. Por un lado, ejerce un efecto bactericida. Selectivo para las que no queremos que estén. Que sobrepueblen. Y que son las anaeróbicas. Y por otro lado, fortalece el proceso de regeneración de tejido. Y aparte, regula el pH y mejora la digestión y devuelve la salivación. Hablamos de la salivación porque es tan importante. Exacto. Esto es indispensable porque también nosotros estamos diseñados. Yo no sé si vos te acordás de cuando uno veía fotos de tribus de África, por ejemplo. Que veías todos, tenían una sonrisa, ¿verdad? Una sonrisa súper bien, buen posicionamiento dental, buena calidad del esmalte, etcétera. Vemos cráneos de hace 1000 años con pacientes de adultos mayores con todos sus dientes en buena posición, ¿verdad? Que tampoco es que es la norma, pero se ve. Y esto obviamente está relacionado al tema de la alimentación, ¿verdad? Obviamente una dieta más basada en carbos y azúcares es una dieta más cariogénica, entonces empeora esto. Y eso también genera malformaciones que pueden irse heredando por medio de la genética. Pero si nosotros cuidamos el tema de la dieta y el pH, uno no tiene por qué tener ningún tipo de complicación. ¿Me explico? Entonces, con este oxígeno nosotros estamos diseñados para generar una cierta cantidad de cálculo o placa bacteriana, que es la encargada de producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico es lo que nos mantiene sanos y jóvenes, que es lo que genera la vasodilatación de las venas, de las arterias, que nos ayuda a un buen funcionamiento del organismo. Y esa misma placa genera una permeabilidad, ya que tiene una densidad suficiente para que los minerales de la remineralización se ven en los dientes. Entonces también remineraliza los dientes. ¿Y qué es lo que pasa? En pacientes con enfermedades autoinmunes, cáncer, crónicas inflamatorias, se da mucho el tema de la serostomía, que es ausencia de salivación. Con Blue M, a raíz de la lactoferrina y de la saturación de oxígeno, devolvemos la salivación, regulando el pH, regulando la digestión, regulando el sistema inmunológico. Entonces, en pacientes con cáncer, por ejemplo, vos sabes que el cáncer es una enfermedad muy emocional, ¿verdad? Entonces, imagínate, llega un paciente con cáncer, ¿verdad? Le dicen, tenés cáncer, pum, golpe de cortisol, ¿verdad? Directo. El cortisol se comporta igual que las membranas lipopolisacáridas, igual que los antibióticos, igual que la saturación de glucosa, igual que las toxinas, es una toxina. Entonces barre con la microbiota, ahí viene otro golpe, ¿verdad?, al sistema inmunológico. Entonces decimos, mira, pero vamos a hacer quimio. Y la quimio se fundamenta en apoptosis, suicidio celular. La quimio lo que hace es buscar las células de más rápido crecimiento en el organismo y eliminarlas. Pero las células de más rápido crecimiento en el organismo es sistema inmunológico. Es por eso que los pacientes siempre tienen efectos secundarios súper fuertes, ¿verdad? Cuando a mí me empiezan a llegar mis pacientes con cáncer, con todos estos efectos secundarios, en ese momento yo no tenía herramientas porque los productos de higiene oral convencionales empeoran estos efectos secundarios. Sí, por todo lo que has hablado antes. ¿Verdad? Como consecuencia de todo el mecanismo que hemos discutido anteriormente.
Y yo empiezo a utilizar Blue M y los pacientes me reportan que se les devuelve la salivación y esto les devuelve la digestión y empiezan a mejorar el sueño, y empiezan a recuperar su calidad de vida, y lo empiezo a ver en decenas y después cientos de pacientes. Y me doy cuenta que los pacientes con síndrome de Sjögren, con lupus, con enfermedades autoinmunes también mejoran. Y entonces empiezo a entender lo prioritario que es e indispensable un buen control y un buen balance y una buena salud oral para el buen funcionamiento del resto del organismo. Si la microbiota oral está completamente ligada a la microbiota gastrointestinal, y todo nuestro cuerpo está unido. Nuestro cuerpo está completamente unido por redes neurológicas, por redes neuronales y por la matrix, que ese es otro tema, ¿verdad? El órgano más grande de nuestro cuerpo es la fascia, el líquido intersticial o la matrix, que está compuesto por 300 tipos de proteínas, 28 tipos de colágenos, y se comporta por medio como si fuera una telaraña. Esta telaraña, cuando estamos jóvenes, se recambia cada rato por el recambio de colágeno, y también somos muy flexibles, entonces genera una buena recolección de toxinas por parte de la fascia. Conforme vamos envejeciendo y tomando malas decisiones con nuestros hábitos, sedentarismo, etc., la fascia se empieza a atrofiar y a deshidratar, se deja el recambio del colágeno y esas toxinas se empiezan a acumular, generando procesos inflamatorios que son percibidos por los canales epineurales que están dentro de toda esta fascia. Y esos canales epineurales generan la información de que hay algo que está mal, que se puede manifestar en otro órgano. Y eso puede ser cualquiera de las toxinas que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces ahí yo me doy cuenta de que, ok, yo tengo la capacidad de mejorar a mi paciente en la boca y en cierto grado a nivel gastrointestinal, pero ¿y el resto? ¿Cómo yo puedo generar algo que a mi paciente le mejore su calidad de vida en 360, en todos los ámbitos? Y ahí yo me doy cuenta que es imposible poder hacerlo solo. Es necesario, es indispensable, está absolutamente ligado la necesidad de tener un equipo interdisciplinario con una visión obviamente conjunta, con valores conjuntos, que está enfocado en el bienestar del paciente, tratando de generar planes personalizados para poder pasar a mi paciente por un proceso de diagnóstico conjunto, donde yo desde mi área de expertise pueda diagnosticarle de la mejor manera qué es lo que está pasando con mi paciente, poder encajar ese diagnóstico con la parte médica para saber qué es lo que pudo haber desencadenado los síntomas sistémicos, y ver con la parte nutricional, psicológica y movimiento qué es los cambios que necesita mi paciente para que a largo plazo esto sea duradero. Y ya una vez que nosotros generamos un buen diagnóstico, vamos a pasar primero a limpiar el carro. Vamos a pasar una etapa de desintoxicación de esa matrix, ¿cómo se llama?, higienización, de limpieza, para que el paciente, una vez que esté lo más desintoxicado posible, pueda recibir un tratamiento. Pues si no es como yo te decía la vez pasada, es como encerar el carro lleno de barro, es ponerle un tratamiento cerámico a un carro que viene directo de Santa Tere, lleno de tierra y barro. Entonces, básicamente, ahí empecé a verlo desde la perspectiva biológica. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/inclinada-philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Pero se me hizo indispensable atar conceptos que venía sembrando desde muy niño, de temas de astrofísica, de física cuántica, y los fui atando por mera serendipia, porque simplemente están implícitos. Yo me empiezo a ver, bueno, ¿qué son los procesos inflamatorios? ¿Qué los ocasiona? O cómo se comporta la enfermedad. Bueno, hay muchos radicales libres. ¿Qué son radicales libres? Son átomos que pierden un electrón, se desbalancean y empiezan a dañar las estructuras a su alrededor, o generan, como decir, una interferencia en el flujo de cómo deberían de estar funcionando esas estructuras. Eso es física cuántica, ¿verdad? Eso es básico. Y nosotros no implementamos temas de bioelectricidad o biomagnetismo o terapias fotodinámicas convencionalmente dentro de nuestras prácticas. Entonces yo necesito entender cómo es que nosotros funcionamos, básicamente. Porque, uno percibe el ser biológico, ¿verdad? Pero ¿qué hay debajo? Y ahí yo empecé a descomponer, debajo del ser biológico está el cuerpo, están los órganos, están los sistemas, los tejidos, las células y demás, y después llegamos al átomo. Y todo está hecho de átomos, y los átomos son 99% espacio vacío y el resto es electricidad. Un flujo energético balanceado y constante que se representa geométricamente como un torus, que es la representación más básica que existe de la energía en el universo. Lo vemos en los átomos, lo vemos en las células, lo vemos en el torus cardíaco, que es una medida en cardiología, lo vemos en el torus de
del crecimiento de los árboles, de las frutas, de las tormentas, lo vemos en el torus de la magnetosfera, de los planetas, de las galaxias, de los clústeres, de los superclústeres, lo vemos en todo igual, todo es igual. Y ahí no pude no hacer el empate con Walter Bedford Cannon, que en 1943 nos describe la homeostasis, que la homeostasis es básicamente el equilibrio o el balance del buen funcionamiento de todo el organismo. Y el torus, cuando está balanceado, está sano, pero el torus, yo lo llevo, digamos, a todas las áreas. Pues en salud, digamos, cuando tenés, digamos, parásitos, ese torus, ese flujo energético se ve alterado, porque los parásitos generan procesos inflamatorios, ¿verdad? Y obviamente te están dañando por dentro y eso hace que la carga eléctrica de las células caiga, que tengas un montón de manifestaciones sistémicas. Eso es en el torus del cuerpo. A nivel social y económico, si nosotros vemos, hay modelos como por ejemplo los países nórdicos que tienen un torus balanceado energéticamente, ¿verdad? En cuanto a sus esquemas sociales y financieros, y vemos economías más sanas. Que tenemos acá en los países latinoamericanos? Parásitos en el torus de sociales y política. Así es. Entonces, ¿qué es el tema? El torus no se compone de una única rama, son múltiples o decenas o cientos o miles o millones de líneas que convergen en el centro y se vuelven a distribuir a los lados. En salud es lo mismo, nosotros no somos meramente biológicos, está la parte física, está la parte emocional, está la parte financiera, está la parte, nutricional, están todas esas áreas, porque ¿cuánta gente con una salud física perfecta no se ha quitado la vida por una mala salud financiera? Entonces, ahí yo dije, ok, son toque, yo tengo que implementar también conceptos que tal vez no necesariamente están implícitos en el área de la salud, pero son definitivamente componentes indispensables en esta área. Y tratar de entender cómo es esa creación inteligente, que es este cuerpo que se manifiesta así, y cómo nosotros podemos generar una metodología que vaya en flujo, que vaya en línea con nuestro mismo diseño para tener un poco de sintonía. Porque es como una desconexión lo que hemos tenido nosotros con nuestro mismo cuerpo, con nuestra misma esencia, y eso de alguna manera yo tenía que buscar de qué manera poder conectarlo con la ciencia convencional y justificarlo y que me dieran las herramientas para poder ponerlo en un protocolo. Entonces ahí empezamos a ver que como seres bioeléctricos, eso se manifiesta, como te dije anteriormente, por medio de nuestro sistema nervioso. Si nosotros pegamos todos los nervios de nuestro cuerpo, los más grandes y los más pequeños, en línea recta, vamos a generar una línea recta de 40.000 kilómetros de extensión. Eso es lo suficiente para darle la vuelta al mundo 2 veces. Eso quiere decir que literalmente todo nuestro cuerpo está conectado por esa red bioeléctrica. Y son estímulos eléctricos, o sea, literal. Ahora hay un cambio bastante fuerte que se está proponiendo en la parte de astrofísica y, bueno, física convencional, y es que nosotros conocemos la electricidad y el magnetismo como conceptos aislados. Ahora cada vez más sabemos que el magnetismo es una consecuencia de la electricidad. Pues si nosotros descomponemos el átomo y llegamos a las partículas subatómicas como protones, fotones, gravitones, quarks, nos damos cuenta que son meramente electricidad, luz. Y estas partículas, por alguna razón, por un tema de magnetismo, se mantienen unidas y generan estos movimientos que son básicamente vibraciones o frecuencias que cuando se estandarizan por resonancia se empiezan a unificar y así es como la materia se empieza a conformar. Pero de ahí es donde salen el resto de las teorías, por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Que materia, tiempo y espacio son una trifecta, ¿verdad? Cuando en realidad la gravedad es una consecuencia del mismo magnetismo de las partículas vibrando. Básicamente es como un nuevo paradigma. Entonces ahora, ¿cómo lo implementamos a la salud? Bueno, si nosotros tenemos estímulos bioeléctricos, ¿cómo se comporta esa electricidad en las células? ¿Verdad? Si esa electricidad tiene que tener cierto grado de voltaje y nos damos cuenta que los procesos inflamatorios generan que ese voltaje se baje. ¿Cómo podemos devolver ese voltaje en las células? ¿Cómo eso afecta a nuestro sistema nervioso? A raíz de, por ejemplo, bruxismo, que es una de las enfermedades que yo trato, sabemos que el bruxismo es un trastorno del sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Cómo nosotros podemos regular el sistema nervioso autónomo parasimpático cuando el único protocolo que tenemos para bruxismo son antiinflamatorios, terapia frío y calor, limitantes de fisioterapia en cuanto a la alimentación, terapia física, férulas, botox y férula? Todo es como si fuéramos seres biomecánicos. ¿Y quién te regula el sistema nervioso autónomo?
Entonces nosotros implementamos la terapia danesa, que es neuromodulación no invasiva, para regular por medio de bioelectricidad el sistema nervioso autónomo y funciona impresionante. Ok, todo esto es fascinante y hablas de un protocolo que creaste. De hecho, parte de tu función el año pasado y este año ha sido estar viajando a muchas conferencias a hablar sobre este tema. Compartir. Si hablas de un protocolo, ese protocolo, pues por un lado entiendo, es la parte de trabajar la ingeniería a través de un producto que le está generando oxígeno al cuerpo para estas funciones que hablamos. Esto que estás mencionando de generar un equilibrio. ¿Qué otras cosas o en qué consiste este protocolo tan interesante que te ha separado de la media de odontólogos? Y otra pregunta muy importante, ¿cómo ha caído esto en el gremio? Creo que bien y mal, de lo que uno se da cuenta, Sí. porque gracias a Dios vivimos en un país donde nadie te va a llegar a decir de frente básicamente que nada. Hay mucha gente que me ha escrito que quiere cursos, que quiere... En un principio... Colegas. Sí, colegas. Okay. En un principio, nada bien. O sea, era, madre, ¿qué tenés en contra del flúor? Madre, ¿qué tenés en contra de la clorhexidina? Yo, madre, no tengo nada en contra de nadie, ni de nada. Ni de las marcas, ni de las partículas, ni de nada. O sea, esto es meramente ciencia. Yo lo que estoy haciendo es una mera descripción de qué es lo que ellos hacen, que en la misma página web lo dicen. Uh-huh. ¿Me explico? Y simplemente estoy ampliando y compartiendo esto porque mi interés no es educarlo a usted, que su responsabilidad es hacer esto mismo que yo estoy haciendo, sino educar a mis pacientes para que ellos se eduquen, se amplíen su información y tomen decisiones conscientes. Pero en un principio sí, era muy rechazado, ¿verdad? No tener suficiente ciencia, tema es un hippie o es un vendehumo, lo que sea, lo que vos te quieras imaginar. Después surgió la oportunidad de hacer un debate con dos entidades muy importantes. Había mucha gente inscrita y 20 minutos antes del debate se echaron para atrás. Entonces ahí me empezaron a invitar a dar conferencias en la caja, ciertas conferencias en ciertos lugares que tal vez eran más renombre. Y ahí empezó como una apertura y ahora tengo 3 años y pico de estar asistiendo a los congresos más importantes del mundo de medicina regenerativa. Entonces ya se salió de las manos, ya no es meramente odontología, está bien, y si los odontólogos quieren aportar y hacer y integrar las cosas, buenísimo, yo soy abierto a todo el mundo, para mí esto no es mío, esto es algo que a mí se me dio, la vida me lo dio de alguna manera, me lo fue atando y mi deber es compartirlo. Uh-huh. Le caiga bien, no le caiga bien, le guste, no le guste, a mí eso no me interesa. No me interesa quedar bien con mi gremio, no me interesa quedar bien con nadie más que con mis pacientes. Entonces ese es mi foco. Y gracias a Dios por un tema de tal vez resonancia o tal vez la gente ya misma, bueno, también en los últimos años han ido saliendo muchas de las cosas que yo decía en un principio que nadie hablaba, ya se han ido hablando cada vez más. Y obviamente uh-huh. el hecho de tener muchos de los científicos o de los investigadores más importantes del planeta, haberles presentado a ellos el congreso y haber tenido su validación, que sea un concepto avalado por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa. Tu protocolo. Sí, que Forbes haya hecho un artículo al respecto, estar en congresos donde solo nos invitan a los 200 líderes en el mundo, de cada uno en su área. Siento que le ha ido dando credibilidad al asunto. Yo siempre he dicho que esto no se trata de mí. Lo último que esto se trata es de mí. Yo nada más soy un vehículo, ¿verdad? Donde esta información de alguna manera se me responsabilizó para compartir y se trata de eso, no de mí. O sea, si yo pudiera invisibilizarme, yo lo haría, pero lastimosamente esto tiene que tener una voz, tiene que tener una cara, tiene que tener un impulso y yo tengo la energía para pelear por esto hasta que se me muestre que estoy equivocado, que ahí tengo la energía también para cambiar, ¿verdad? Eso se trata. Uh-huh. Pero como te digo, ahora, ¿qué es lo que pasa? En los últimos meses, en el último año, mucha gente se me acerca, madre, mira, ¿por qué no haces un curso? Madre, me encantaría que me contes un poco más de qué es lo que estás haciendo. Se ha vivido un aumento bastante importante en el consumo de los productos de General de Blue M. La caja, gracias a Dios, es una entidad fantástica, ¿verdad? Que yo desde que trabajé en la caja, yo le tengo mucha admiración, mucho respeto, mucho cariño a la institución y a todos sus profesionales. Ellos han tenido una apertura impresionante, ¿verdad? Que sí. Es gente... Es de darse una piedra en el pecho el orgullo que uno tiene que tener por la caja. O sea, ver profesionales que tienen una vida entera de hacer las cosas de cierta manera y demuestren la apertura, la humildad y las ganas de ver qué es lo que estás trayendo a la mesa y por lo menos escucharte, para mí es de admirar y de respetar.
y gracias a Dios ha estado teniendo un poco más de movimiento y Dios quiera pronto esté disponible para la gente como que más lo necesita, que son nuestros pacientes con cáncer, nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, que son nuestros pacientes que están más a la deriva, más indefensos. ¿Tenés historias de pacientes que compran o han comprado estos productos para donarlos? Sí, o sea, a mí eso, esta es de las cosas que más me llena. Yo, literalmente, desde que empecé a trabajar con Blue M, yo no le he sacado un peso. Todo ha sido reinversión o todo ha sido ver de qué manera llegarle a más gente. Nosotros donamos mucho producto, tratamos de poder aportarle a la gente, porque el producto es un producto con un propósito muy importante, y es que le llegue a la población. Eventualmente, si el producto llega a dar o no dar, eso honestamente no me tiene sin cuidado. Lo importante es que a la gente que le está llegando le está funcionando. Entonces imagínate, yo tenía muchos pacientes por un tema de recomendación, se me empezó a llenar la consulta de pacientes con cáncer, y cuando me daba cuenta mis pacientes compraban docenas de productos en producto, ¿verdad? Algunos me daba cuenta y yo les podía regalar o les hacía descuentos, y otros lo compraban a precio normal para irse a la caja a regalárselo a los doctores y a los pacientes que estaban ahí. Y así es como muchos de los doctores nos empezaron a contactar. Estoy viendo casos que tenían años de no cicatrizar y cicatrizaron, úlceras que no cicatrizaban y cicatrizaron, pacientes que no salivaban, que es el problema. Cuando no hay salivación, no hay regulación del pH ni hay absorción nutricional. Entonces el paciente, imagínate, está con cáncer, está con el estrés a tope, está con quimio y no hay absorción nutricional, no hay sistema inmunológico, no hay nada. Claro que los pacientes tienen un pronóstico demasiado reservado. Pero si nosotros, tengo pacientes que han venido ya con toda esta sintomatología de las aftas, mucositis, la serostomía, la ausencia de salivación y todas estas consecuencias de la quimio, y nosotros le damos los productos y levantan pero demasiado. Y si hacen el protocolo, les cambia por completo la vida. Por completo. Todavía hace una semana me topé a un paciente queridísimo, que hasta puede ser el nombre, Caco Fumero, un paciente, un chavalazo, que lo vi un par de veces y él llegó y se me acercó en Construplaza y me dice, mira, te quiero agradecer, da un abrazo, porque puta, desde el primer día que llegué a tu consultorio, yo sentí una diferencia abismal. Y digo el nombre y me explico, y digo las cosas como son. Porque eso para mí no habla de mí, yo no hice nada. Yo hice lo que yo tenía que hacer y darle las herramientas a una persona que las necesitaba, y eso es una historia de alguien que le funcionó y que puede hacer que más personas tengan acceso y mejorar toda esta calidad de vida que se les ha habido perjudicada por falta de recursos, que ya no tiene por qué ser así. Ya tenemos alternativas, tenemos muchas herramientas que podemos brindarle a estos pacientes y poder ser parte de una solución social. Puede pensar, la gente entre pacientes más sanos, tenemos pacientes más sanos en general, pacientes que piensan de manera más sana, que son pacientes más educados, que tienen mayor capacidad para obtener mayor cantidad de recursos, y esos pacientes colectivamente vamos a escoger presidentes, vamos a tomar decisiones sociales, vamos a generar una comunidad, y eso es responsabilidad de todos nosotros, y puede empezar en la boca, puede empezar en la digestión, puede empezar en la nutrición, puede empezar en la psicología, puede empezar de muchos lados. Me explico, cada mago tiene su truco. No sabe por dónde va a ser el gancho por el cual el paciente va a entrar, pero si el paciente entra y nosotros podemos brindarle un ciclo por donde el paciente vaya por múltiples áreas y tenga la posibilidad de mejorar de manera integral, ese es el sueño. O sea, mi sueño, mi meta es cambiar el mundo de la odontología, y lo voy a lograr. O sea, esto va a ser el futuro protocolo o la manera de atención de cómo ver a nuestros pacientes de manera integral. Si pudieras resumir en qué consiste ese protocolo, ¿qué dirías? Es un protocolo de reconexión. Hipócrates decía que nuestro cuerpo tiene todo lo que necesita para sanarse a sí mismo. Siempre y cuando, yo digo que sí, de fijo, pero siempre y cuando nosotros le demos una ayudadita para poder limpiar todo lo que de manera consciente o inconsciente le metimos. Entonces, ¿en qué me enfoco yo? Primero, saber identificar a dónde están esos procesos, cuáles son esos procesos, cómo comenzaron esos procesos, y después vamos a tratar de limpiarlos por medio de múltiples técnicas. Todo lo que la ciencia nos diga que funciona, lo vamos a implementar. Y ahí, a raíz de eso, es que surge el nuevo proyecto que estamos montando, que es un proyecto... Contanos. Es un proyecto ¿qué se le puede decir? Es como un proyecto de bienestar integral, a donde vamos a ver el paciente bajo todas estas rubros y normas, donde vamos a enfocarnos entre la parte nutricional, la parte de movilidad, la parte médica y la parte dental, a tratar de llegar al diagnóstico más preciso posible. Después de eso, concientizar a nuestros pacientes con buena educación e información para que escojan ellos cuál va a ser el rumbo de su tratamiento, que sí o sí tiene que consistir en una desintoxicación. Nosotros tenemos las máquinas más avanzadas del planeta, máquinas de fotones,
de oxígeno negativo, de un montón de cosas que nos ayudan a generar esa desintoxicación, esa regulación de la función mitocondrial, que es el cerebro de la célula, ese devolver el buen funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que básicamente regula nuestro sistema autoinmune, todo nuestro sistema digestivo, la linfa, que es el drenaje linfático del cerebro, muchas cosas. Y ya después de eso, una vez que nuestro paciente está básicamente desintoxicado lo más limpio posible, trabajar con profesionales, ojalá como Kilosophy, para poder brindarle unas herramientas 360 con planes de longevidad, donde ellos sepan que anualmente tienen como decir, un plan que cubre todas las necesidades que ellos van a tener para estar lo más sanos posibles, la mayor cantidad de tiempo, de la mejor manera posible. Abarcando la parte dental, médica, nutricional, ojalá todas las áreas que nosotros podamos impactar a nuestros pacientes. Okay. 2 cosas me interesa que cubramos. Articulación temporomandibular. ¿Por qué es tan importante hacer un adecuado diagnóstico de cómo está funcionando esta articulación? Y si está funcionando mal, ¿por qué es importante corregirla? ¿Qué efecto tiene en el resto del cuerpo? La articulación temporomandibular, qué dicha que lo tocaste, porque yo creo que es el tema que puede ser de los más relevantes actualmente, de los que menos se sabe y los que menos herramientas teníamos para tratar. La articulación temporomandibular es la articulación más importante del cuerpo porque es la que está de primera y es la que está al frente del oído, entonces controla balance y es la que marca la pauta como seres también biomecánicos de cómo se comporta el resto. Porque si nosotros estamos diseñados para distribuir fuerzas de manera vertical y es por medio de un engranaje bilateral, este engranaje tiene que estar bastante en balance. Si nosotros para OB, no sé, perdimos una muela acá, o tenemos una mala mordida, o tenemos alguna ausencia de alguna pieza, lo que sea, modificamos ese engranaje que Dios diseñó perfecto, esas fuerzas no se distribuyen de la manera adecuada. Digamos que es solo morder de este lado. Entonces está sobrecargando todo el tiempo la musculatura facial derecha. ¿Qué va a pasar? Como consecuencia, el cuello y la musculatura de los hombros va a compensar tensando esa ausencia o esa mala distribución de las fuerzas. Como consecuencia, la espalda compensa, cadera compensa, rodillas compensa. Entonces sabemos que como seres biomecánicos, a raíz de esa mala distribución de las fuerzas, generamos esas descompensaciones articulares que nos favorecen a tener 87% más riesgo de lesiones en cualquier otra articulación, solo por tener una descompensación en la ATM. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que uno podría tener un dolor de hombros, un dolor de espalda, un dolor de rodilla, tobillo. Hasta escoliosis. Por una articulación temporomandibular que está descompensada. Definitivo. Ok, eso listo. Es biomecánico. Ajá. ¿Se puede corregir? Sí. Ahora, pero digamos, esas son las consecuencias meramente mecánicas. Claro, claro. Ahora, a nivel biológico, acá tenemos una estructura anatómica súper importante que es el anillo linfático de Waldeyer, que es ahí donde está tiroides, timo, úvula, ganglios, glándulas, etc. ¿Verdad? Estructuras encargadas de hasta procesos hormonales, de cosas muy importantes. Sabemos que la enfermedad comienza a raíz de procesos inflamatorios crónicos que puede venir de bacterias, virus, toxinas o trauma. El trauma de una articulación deficiente que está distribuyendo fuerzas de manera crónica, de manera inadecuada, genera procesos inflamatorios o nódulos en todas esas estructuras. Entonces ahora sabemos que las disrupciones de ATM no solo generan problemas a nivel biomecánico, sino también a nivel sistémico. Está relacionado a problemas de tiroides, timo, cánceres hormonales y todo tipo de problema autoinmune que esté relacionado a esta zona. Entonces, la corrección consta de múltiples herramientas, tanto a nivel biomecánico, que lo que hacemos es, vamos a inaugurar el software más importante o más avanzado del mundo de inteligencia artificial para reposicionamiento condilar, que es la estructura, digamos, del engranaje de la articulación. Entonces ahí vamos a atacar de manera biomecánica, vamos a reposicionar y ahí regulamos apneas, ronquidos, infecciones de garganta, problemas como obviamente el bruxismo, neuralgias, un montón de cosas, solo con ese aparato. Es una maravilla. Hasta te regula para el tema de postular, o sea, te puede corregir digamos, la gente que anda así, ¿verdad? Pues escoliosis mínimas también se corrigen. Es impresionante. Pero también, obviamente, aliviamos toda la carga de los nódulos que se generan en el anillo linfático de Waldeyer.
Entonces a nivel hormonal y a nivel metabólico también tenemos una mejoría bastante importante. Eso es atacando, digamos, las causas, ¿verdad? Y también paliativamente, la parte, digamos, paliativa del desgaste mecánico. Pero a nivel del trastorno per se, porque no sabemos cuál es la causa exacta, ¿verdad? Puede ser una maloclusión, puede ser estrés, puede ser un montón de cosas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? También tratamos el sistema nervioso autónomo, que puede ser, que es el que está en disrupción y el que está generando el bruxismo, el apretamiento. Entonces regulamos el sistema nervioso autónomo, eliminando las neuralgias o bajándolas muchísimo, relajando, eliminando el estímulo del bruxismo, y aparte mejorando el tema de también relajando la musculatura. Y aparte también tratamos al paciente con terapia fotodinámica, con láser. El láser tiene una longitud de onda que logra relajar los nervios, relajar las estructuras que están involucradas, y entonces básicamente es un protocolo de múltiples áreas que generan por varios lugares distintos el beneficio del paciente. Oh, súper interesante. Ese es un tema. Y después, congreso. Viene un congreso, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, contanos. Como te dije anteriormente, esto es purpose driven, ¿verdad? O sea, esto gira en torno a un propósito muy marcado, que es la idea, la idea de compartir la mayor cantidad de conocimiento con la mayor cantidad de gente que lo necesite. Entonces, después de estar 4 años en todos los congresos más importantes del planeta, tomé qué eran las cosas que yo consideraba más importantes y las uní para generar un congreso el 5 de septiembre, que va a ser muy de experiencia. Va a ser un congreso donde vamos a tener los 16 charlistas más top cada uno en su área, ¿verdad? Desde la parte nutricional, la parte biomecánica, la parte sistémica, cáncer, genética, células madre, microbiota. Viene un PhD de Harvard, director de investigación en microbiota. O sea, básicamente y envejecimiento reverso, por supuesto, que se llama el Congreso de Envejecimiento Reverso. Entonces, ¿cómo se llama el congreso? Reverse Aging Summit. Lo hice en inglés porque es un congreso mundial, ¿verdad? Sí. Entonces había que hacerlo así, las disculpas con la población. Y ahí vamos a tener terapias en sitio, vamos a tener todas estas terapias que hemos estado hablando, las van a ver ahí, van a ver la metodología, van a tener acceso a los doctores básicamente líderes en estas áreas. Entonces, tanto como médicos, odontólogos, nutricionistas, kinesiólogos, todos los que estamos envueltos en salud nos concierne, porque nos va a brindar una visión mucho más amplia de qué es lo que compone salud y cuáles son los granitos de arena que cada uno de nuestras áreas de expertise podemos darle a nuestros pacientes, y también con quién sinergizar, qué tipo de profesional yo puedo tener dentro de mi ¿cómo se llama? Red de diagnóstico y de tratamiento para poder ayudarle a nuestros pacientes. Claro. Entonces, básicamente eso se trata. También está abierto al público porque para mí es indispensable que haya transparencia, que los pacientes sepan que lo que yo hablo es lo que van a ver, y sepan que hay respaldo, y sepan que hay científicos que avalan todo esto, porque es muy fácil desestimar, ¿verdad? Desde la sombra todo el mundo dice, ese mae vende humo, ese mae no sabe lo que está hablando, no hay suficiente ciencia. Digan lo que quieran, veámonos el 5 de septiembre y ahí que hablen los grandes. Sí. ¿Y a dónde consiguen información? En la página reverseagingsummit.org. Ahí está toda la información. También vamos a darles un código de descuento para la gente que quiera comprarlo, que lo haya visto acá. El código de descuento es en mayúscula RAS30EB. Con eso va a tener un 30% de descuento, que es el descuento máximo que estamos dando. Así que ojalá nos puedan acompañar. No quedan tantos campos, en realidad. Reverse Aging Summit, RAS30EB. RAS30EB, todo en mayúscula. Es el código. Muy bien. De verdad que es súper interesante. Es grato encontrarse a profesionales que van un poquito más allá de lo que aprendemos en la universidad. Creo que no es una situación que debería ser aislada, debería ser el norte, que cada profesional que se gradúa empiece una búsqueda para optimizar y encontrar nuevas formas, y creo que en la innovación es en donde está la solución a muchos de los problemas que sufrimos como sociedad, porque claramente las intervenciones tradicionales no lo están logrando. Entonces, qué bueno tenerte por acá, de verdad. Muchas gracias. Ha sido un placer esta entrevista. Todo mío. Y bueno, si usted encontró interesante esto, pues ojalá lo pueda compartir con gente que pueda sacar provecho, especialmente por las cosas que vienen
muy pronto de este centro de tratamiento, que dicho sea de paso va a estar en Distrito 4, tercer piso, oficina 301, correcto. ¿Cierto? Para que estén pendientes, porque de verdad que el hacer un abordaje más enfocado en la energía es lo que creo que todos nuestros sistemas han estado gritando durante mucho tiempo. Puede darle a la campanita para que pueda recibir información de los próximos episodios que estamos liberando todas las semanas. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nuevamente, Ronald, un placer y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.